Es un tiempo muy lindo que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Y como somos esas mujeres, quiero hablar de dos mujeres importantes, dos mujeres en la Biblia, y al mismo tiempo hablar de esta mujer que les está hablando a ustedes, que ha pasado situaciones difíciles. Soy una mujer común y corriente, igual que todas ustedes, con problemas, con dificultades, preocupaciones, necesidades, pero sabemos y estoy segura de que cogidos siempre de la mano del Señor, vamos a salir adelante, creyéndole a Dios, confiando completamente en Él. Y estas mujeres que están en la Biblia, dice la palabra del Señor, me gusta mucho porque nos identificamos mucho. Yo me identifico un poco más con una de ellas y, y está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, en el versículo 25. Es una mujer, yo creo que ustedes conocen la historia, han leído, lo han escuchado, se ha predicado sobre esta historia y sobre esta mujer. Pero es una mujer que fue muy aguerrida, una mujer que sufrió muchísimo, una mujer que fue muy enferma. Yo creo que ella tenía una enfermedad terminal, como hoy en día está apareciendo, y tenía una enfermedad que nadie podía curarla. Ella fue y consultó con los especialistas, con los médicos más elocuentes en esa época, y dice la historia de que cada vez que iba donde alguno de ellos, regresaba peor, regresaba lastimada, regresaba decepcionada, regresaba a su casa destruida. eh, Nadie, no le daban esperanzas a ese problema y a esa enfermedad que esta mujer tenía. Lo que ella padecía era un flujo de sangre. Hoy en día podríamos decir que ese flujo podría llamarse un cáncer. Puede ser un cáncer de ovarios, un cáncer de cuello uterino, bueno, qué sé yo, porque era un flujo. Esta mujer llevaba padeciendo esta enfermedad 12 años. 12 años esta pobre mujer sufriendo, de pronto con mucho dolor, con muchos dolores. Pero hay algo que me llama mucho la atención, es de que en esa época las mujeres eran rechazadas porque en el tiempo en que llegaba el periodo, ellas eran apartadas, tenían que apartarse, porque cuando llegaba el periodo, su tiempo de menstruación, ellas en ese momento eran impuras, o sea, inmundas. Y se dice de que nadie se podía acercar a ellas, y el que se acercara a ellas quedaba inmundo. Entonces, ella lo que tenía que hacer es estar apartada, tenían que estar alejadas. Entonces ya te podrás imaginar esta mujer 12 años padeciendo de un flujo de sangre donde nadie podía tocarla, donde tristemente te puedo decir con certeza, porque eso es lo que se está viendo hoy en día, que su esposo, si tenía esposo, ya no tenía, la había abandonado, la había dejado, porque no podía tener relaciones con ella, no podía estar con su esposa. De pronto había perdido sus hijos, el cariño de sus hijos, el amor, porque no podían abrazarla, besarla, de pronto llegar de estudiar, llegar de un lado y poder decir, hola mamita, y un abrazo, un beso, una caricia. Ya no podían, porque esta mujer tenía que estar completamente encerrada, apartada, alejada de todo. ¿No crees que era muy triste esa situación? Es muy degradante esa situación. Y hoy en día podemos ver muchas situaciones como esas, cuando hay mujeres que están padeciendo de una enfermedad y por X o Y razón la enfermedad a veces destruye hogares, porque la enfermedad
impide que la mujer pueda tener relaciones con su esposo. Y cuando estamos hablando de un cáncer, no importa el cáncer que sea, la quimioterapia lo que empieza a hacer es a destruir tu cuerpo, a destruir todos tus órganos, empieza a destruir todo. Entonces, aún se pierde sensibilidad, se pierde el poder sentir, el deseo. Y la verdad es muy triste porque pocos hombres tienen en cuenta esa situación y no tienen esa paciencia. Y si no tienen a Cristo en su corazón, pues mucho peor, mucho peor. Hoy yo puedo decir, yo le doy gracias a Dios porque mi esposo es una joya total. Aguantó y soportó en que yo no le sirviera a él en el área sexual como 2 años, 3 años. Sí, casi 3 años. Y gracias a Dios, cuando Dios hace un milagro, Dios lo hace completo, completo. Él hace todo perfecto. Y Dios me restauró de todo a todo. Entonces, ahora les cuento un poquitito más, porque ustedes de pronto sabrán. Pero vuelvo al caso de esta mujer. Y esta mujer se ve en esa situación. Y hay una frase que me gusta mucho aquí precisamente en el versículo 28. En el versículo 28 dice, porque ella decía, si tocare tan solamente su manto, yo sé que seré salva. Y esta mujer estaba aquí, había escuchado hablar de Jesús. Ella oyó hablar de que había un hombre maravilloso, un hombre que estaba haciendo milagros y que andaba por las calles haciendo milagros. Y ella dijo, esta tiene que ser mi oportunidad. Yo creo que esta mujer fue muy fuerte y muy valiente. Y tanto que consultó a médicos y cuando llega a Jesús, cuando escucha de que viene un hombre maravilloso y que está por ahí, que está sanando y haciendo milagros, ella dijo, este es mi milagro, esta es mi oportunidad. Escúchame bien, la palabra oportunidad, esta es mi oportunidad. ¿De qué? De ser salva. Ella lo dijo y empezó a cranearlo y empezó a pensarlo. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a acercar a él? ¿Cómo voy a hacer? Ella tenía que saber de que estaba en primer lugar, y quiero que entiendas algo, una situación difícil, un problema, estaba en una situación. Todos a veces nos vemos en una situación. Entonces, la primera palabra en esta hora es situación. Estaba en una situación difícil, en una sin salida. ¿Por qué era tan difícil la situación de ella? 1, porque tenía una enfermedad incurable y nadie podía resolver su problema. 2, porque era una enfermedad la cual le impedía acercarse a las personas, tener relación con las personas, contacto con las personas. Entonces, y 3, si ella llegaba a salir, ella tenía que decir a pulmón y salir a la calle y decir, soy inmunda. Soy inmunda. Eso era lo que tenían que decir las mujeres en ese tiempo si salían a la calle. Por eso preferiblemente se encerraban los 3 días del periodo, pero si la mujer tenía que salir, tenía que decir, soy inmunda. Como quien dice, ojo, no me vayas a tocar, sepas que no te me acerques porque soy inmunda. Entonces, era tremendo. Y ella dijo, ¿cómo voy a hacer? Jesús no sabía que ella estaba enferma. Él estaba lejos de ella. Y ella dijo, yo sé que si me voy, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo sé que escabulléndome entre la multitud, apenas me acerque a él, aunque sea siquiera tocarle la punta, el borde de su manto, yo voy a ser salva. Ella lo dijo, ella lo pensó y dice que así lo hizo. Dice que cuando ella salió a la calle tenía que estar expuesta. ¿Expuesta a qué? A que le gritaran inmunda. O sea, las peores cosas. Como quien dice, ¿por qué sales? No me vas a contagiar, no me vas a crearme a mí un inmundo también, una inmunda. Era algo terrible lo que vivía esta mujer. Pero yo siempre digo, yo creo que Jesús fue tan lindo, Dios fue tan lindo, de que de pronto
hubo un viento recio y de pronto también la gente no se dio cuenta que ella era una mujer impura, estaba inmunda y ella se escabulló entre la gente y dice que yo creo que hubo un viento recio que hizo que su manto se extendiera hacia atrás y ella pudiera tocar la puntica de su manto. Como ella lo pensó, así fue realizado. ¿Y qué dice? Dice, y enseguida, el versículo 29, dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¡Wow! ¡Aleluya! Mira, cada vez que yo leo esto me emociona mucho, me emociona porque puedo ver la fortaleza de esta mujer. Esto me quebranta mucho, de verdad, porque hay mujeres que se quiebran por cualquier cosa en una situación y en vez de luchar y buscar a Jesús, de buscar a Dios, de tratar de salir adelante, lo primero que hacen es simplemente echarse a morir, empezar a generar problemas en su familia y a generar lástima, ya que todo el mundo la considere y pobrecita y pobrecita y pobrecita. Esta mujer fue llena de fortaleza, se armó de valor. ¿Y qué es lo que hace ella? Cuando ella empieza a pensar cómo lo iba a hacer, comienza esta mujer a florecer. Para mí, en este momento ella empezó a florecer, a florecer. No cuando sucedió el milagro, no, fue antes de que sucediera el milagro. Su mentalidad comenzó a cambiar y su mentalidad dijo, no me voy a quedar así, debe de haber una solución. Y esa era la solución. Jesucristo fue la solución para esta mujer y ella floreció. Ahora, la segunda frase que vamos a ver es decisión. Decisión. Primera frase dijimos, situación. Segunda frase, decisión. Esta mujer estaba en una situación difícil y tenía que tomar una decisión, ¿verdad? No era fácil tomar esa decisión. Y cuando ella lo piensa, es que empieza a tomar la decisión. Cuando ella está pensando, dice, tengo que hacer esto y sé que voy. Eso es empezar a tomar una decisión. Pero esa decisión viene nuestra tercera frase. Esa decisión hay que llevarla a la acción. Hay que accionar. No, ella dijo, bueno, ¿será que sí? ¿Será que si yo voy, arranco y me escabullo y toco el manto, yo soy salva? Y eso es pensar de tomar una decisión. La situación aquí es esa decisión llevarla a la acción. Llevarla a la acción. Ahí es donde muchos nos quedamos, tomando decisiones. Ay, sí, es que yo tengo que buscar a Dios. Es que yo tengo que, sí, yo tengo que orar. Sí, yo tengo que esto, yo tengo que el otro, pero no lo haces. No lo haces. Y tienes que tomar la acción. Ya tienes la decisión. Bueno, llévala a cabo, da el paso. Esta mujer tuvo que dar el paso. ¿Y cuál es el paso? Llevarla a la acción. Y la acción, cuando tú accionas, inmediatamente Dios acciona a tu favor. Dios obra a tu favor. Dios responde a tu favor. Y cuando ella accionó, en el momento en que ella empezó a tomar la decisión, empezó a florecer. Empezó a florecer esta mujer. Y fue tanto lo que ella floreció que recibió su milagro. Y se fue caminando después de allí. Ella se fue feliz, contenta. ¿A qué? A restaurar su vida. De pronto a restaurar su hogar. De pronto a buscar a su esposo. De pronto ya corriendo se fue a abrazar a sus hijos, a amarlos, a dedicársele a ellos. Y eso fue muy lindo. Es una victoria de esta mujer. Y ella lo pudo lograr. Una situación te lleva a tomar una decisión, pero esa decisión la tienes que llevar
a la acción. Recuerda esas 3 frases. A la acción. Cuando tú accionas, Dios acciona también a tu favor. Si tú no accionas, Dios se va a quedar quieto. Dios no va a hacer nada porque Él no te va a obligar a algo que tú no quieras. Entonces, eso es accionar. Es como esta otra mujer en el segundo libro de Reyes, el capítulo 4, habla, por aquí lo tengo, habla de el aceite de la viuda. Esta fue otra mujer, estaba viuda, quedó viuda porque su esposo, murió, falleció, y resulta que ella tenía 2 hijos. Le quedaron sus hijos, pero esa mujer estaba muy ignorante de todo lo que pasaba con su esposo, a pesar de que era un hombre de Dios, era un siervo, un hombre que servía en la iglesia, era un hombre fiel, era un servidor, era un líder fuerte, y esta mujer desconocía completamente los manejos que su esposo tenía a nivel económico. Desconocía completamente. Y se muere su esposo, se muere este hombre, y de un momento a otro, tocan a la puerta. ¿Quiénes eran? Ella abre. Buena señora, venimos porque su esposo nos debe un dinero y necesitamos que no lo pague. Pero ella dijo, él está muerto, ¿yo qué puedo hacer? Entonces la deuda no muere, la deuda sigue, señora. Entonces nos toca llevarnos a sus hijos como siervos para que trabajen para nosotros. Imagínese esta mujer, ¿cómo así? ¿Qué es esto? No, yo no sabía, yo no tengo plata, yo no tengo de dónde, mi esposo era el que me sostenía, yo no sé hacer nada, yo qué voy a hacer. Y comienza esta mujer a desesperarse y a empezar a vivir, ¿qué? Una situación difícil. Ay, ay, ay. Qué pobre mujer, qué situación tan tenaz con esta mujer, porque no le quedaban sino sus hijos. Y al llevarse en sus hijos, obviamente iba a quedar sola, desamparada completamente. Entonces esta mujer se fue corriendo para donde el profeta. Y se va donde el profeta y le dice, mira lo que ha pasado, mi señor. Mi esposo murió y me dejó deudas, no dejó sino deudas, y vinieron los acreedores. Y vinieron y se quieren llevar a mis hijos. Yo no tengo plata, me están pidiendo que yo debo de pagar la deuda de mi esposo. ¿Y yo de dónde? Y el profeta le dice, ¿qué tienes en tu casa? O sea, ¿qué puedo hacer por ti? Yo no tengo plata tampoco, yo no sé cómo ayudarte. Pero después le dice, bueno, miremos a ver, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dice, pues la verdad, yo no tengo sino una vasija de aceite. Eso es lo único. El profeta le dice, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vas a ir donde los vecinos y les vas a pedir vasijas prestadas. Y no pocas, muchas. Vas a pedir no pocas. Y pídele a tus vecinos vasijas prestadas. Y lo siguiente que vas a hacer es que te vas a encerrar con tus hijos y vas a empezar a llenar las vasijas. Y cuando hayas llenado una vasija, la vas a sacar aparte. Bueno, ella se fue, obedeció al profeta, se fue para su casa y empezó a llenar las vasijas. Y empezó a llenar las vasijas. Ahí estamos viendo que una decisión. Una decisión. ¿La decisión cuál fue? De que esta mujer fue donde el profeta y toma la decisión de hacer lo que le dijo el profeta, el trabajo que le dijo el profeta. Entonces, ella empezó a llenar las vasijas y yo me imagino que ella diría, bueno, pues, ¿para qué me dice que llene estas vasijas? Pero de todas formas lo hizo. Y dice que cuando llegó
Cuando ya llenó las vasijas, le dice al hijo, tráeme más vasijas. Y el hijo le dice, no, mamá, ya se acabaron, no hay más vasijas. Y hasta allí cesó el aceite. Hasta ahí se acabó el aceite. En síntesis, lo que le dijo, ella fue al profeta, bueno, cuando ya llenó las vasijas de aceite, fue y le dijo al profeta, listo, profeta, ya están listas, están llenas las vasijas. Él le dijo, ve y vende las vasijas de aceite y con lo que quede y paga a los acreedores. Y con lo que quede, vive tú y tus hijos. Ella allí accionó. ¿Cuál fue la acción? Ir a vender el aceite. De pronto no era una gran vendedora porque no sabía hacer nada. Pero desde el momento en que ella va donde el profeta y el profeta le dice lo que tiene que hacer, ella toma la decisión de hacerlo. Desde ese momento comienza esta mujer a florecer. Escúchame bien. Desde el momento tú empiezas a florecer, desde el momento en que tú empiezas a pensar y a tomar una decisión. Cuando empiezas a tomar la decisión, estás empezando a florecer. Pero cuando tú accionas, es cuando floreces. Cuando estás florecida, hermosa, preciosa, cuando estás parada en lugares altos, con tu cabeza en alto. Cuando tú accionas, es ahí donde Dios empieza a bendecirte. Y Dios bendijo a esta mujer, pagó todo lo que su esposo debía, pero ahí nace una empresa. ¿Por qué digo que empezó a florecer? Porque esta mujer se volvió una empresaria. Y yo creo que después de eso, después de que no hacía nada, no sabía nada, era una mantenida de su esposo y se muere. Y entonces, a veces las situaciones difíciles nos hacen avivar, despertar. Y tristemente hay mujeres que de verdad no tienen como la iniciativa de hacer algo y dependen de su esposo, lo que le dé en el mercado, y entonces yo saco de aquí un poquito y entonces de lo que él le da, saca un poquito y de ahí puede sacar para el diezmo o para la ofrenda. Cuando Dios nos ha dado a nosotros capacidades, mujeres, talentos nos ha dado el Señor. Y yo creo que esta mujer no sabía hacer nada, pero pues Dios le dio el talento de vender y se volvió una vendedora 5 estrellas. Y ahí empieza una empresa. Empezó una empresa y Dios comenzó a levantarla y esta mujer floreció en su empresa, en el talento que Dios le dio. Y yo sé que cada una de nosotras tenemos talento. Ahora, para mí esto es un milagro, como lo sucedió con esta mujer, los milagros. Nosotras tenemos que gestar los milagros. El milagro siempre va a venir de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Por eso es que de adentro sale y es donde florecemos. Yo le doy gracias a Dios porque Dios me hizo florecer. Después de que me vi en una situación difícil, en una enfermedad como esta mujer de flujo de sangre, sangrando todo el tiempo, me desahuciaron completamente. Y la verdad, no fue un tiempo fácil, pero entendimos cuál era el propósito de Dios. Me vi en una situación difícil, pero entendimos cuál era el propósito de Dios. Y tomamos la decisión. ¿La decisión de qué? La decisión de que teníamos que creerle a Dios. En medio de esta dificultad, creerle a Dios y confiar en lo que Él iba a hacer. Ahora, ¿cuál era la acción aquí? La acción era que yo tenía que adorar a Dios en medio de mi enfermedad, en medio del momento en que yo me estaba muriendo. En medio de esa situación difícil tenía que elevar mi mejor adoración a Dios. ¿Cómo lo iba a hacer? Yo decía, Señor, no lo puedo hacer, no puedo cantar, pesaba 36 kilos. Imagínense, era una calavera en vida, sin pelo, flaca, con
solamente se me veían los ojos, la piel de otro color, allagada, por delante, por detrás. Era terrible como estaba. Pero en ese momento Dios me dice, canta mis canciones. ¿Cuáles eran mis canciones? Las canciones que Dios me había dado antes de ese proceso, antes de esa enfermedad, mucho antes. Y poder cantar con alegría y con gozo en medio de esa situación no era fácil. Y yo le decía, ¿cómo te voy a cantar si no puedo? No tengo fuerzas. Yo vivía conectada por todo lado. Por ratos me ponían oxígeno. La garganta, aquí la quimioterapia me cerró a mí aquí la garganta y yo no podía hablar. No comía nada. Entonces yo le decía, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? En mi mente. Y Él me lleva mucho, nos llevó mucho a esa palabra de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, donde dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Lo que Dios estaba necesitando era que yo accionara. ¿Y cómo acciono? ¿Cómo acciono aquí? Porque listo, yo puedo decir, bueno, sí, tengo mis canciones, la decisión es de que vamos a alabar al Señor, pero ¿cómo lo iba a hacer? Estaba como esta mujer. Listo, estás enferma, bueno, tienes que ir a buscar tu milagro. ¿Cómo lo vas a hacer? Y yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Y lo que Dios estaba esperando era que accionara. ¿Y cuál era mi acción? ¿Cuál era la acción que yo tenía que tomar allí? Empezar a gozarme, a adorar a Dios. Hay una canción que dice, cada mañana al pasar, siento la brisa soplar, aquí en mi tierra natal. Dios quería que le cantara esas canciones. En ti yo encuentro lo que mi alma anheló, la melodía que inspira el corazón. Son canciones muy movidas, muy rítmicas, muy de sabor, muy de latinas. Entonces, o sea, yo decía, bueno, Señor, ¿cómo quieres que yo lo haga si no puedo? Y Él me decía, canta mis canciones. Y cuando me llevaba a esa palabra me decía, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en la banda, los músicos, Él necesitaba era mi espíritu alineado con el de Él, para que yo pudiera elevar una verdadera adoración. Cuando alineamos nuestro espíritu al de Él, en medio del problema, de la angustia, de la necesidad, de la escasez, en medio de cualquier situación, de la enfermedad, así me esté muriendo. Cuando yo cojo ese problema y lo pongo a un lado y comienzo a accionar y a alabar al Señor y a gozarme sin importarme el dolor y que me estoy muriendo, ahí es donde yo acciono y Dios empieza a obrar. Y eso es lo que Dios estaba necesitando, que yo accionara. ¿Cómo? Adorando. Entonces, en mi mente empecé a cantárselas, en mi mente y en mi espíritu empecé a gozarme. Empecé a gozar, a sollarme cada canción, aunque no me podía mover, pero yo en mi mente me movía, en mi espíritu me estaba moviendo y me estaba alegrando y estaba sintiendo que estaba en los valles, estaba en las montañas, en algo hermoso, en algo precioso. Y es donde Dios necesita que nosotros accionemos en medio de la tribulación, en medio de la angustia, mujeres. Dios nos ha hecho fuertes. Dios nos ha hecho, mejor dicho, capaces de lo que sea. Por eso no te dejes acabar. No te dejes destruir por cualquier problema. Sé sabia, como dice la palabra, como dice el proverbio. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, sé sabia. Sé sabia ¿para qué? Para florecer. Sé sabia para negociar. Sé sabia para activarte en cualquier talento que Dios te ha dado. Yo le comentaba en la transmisión de nuestra iglesia, comentaba mucho de que a mí me pasó algo
similar como esta mujer hace muchísimos años. Yo me casé y mi primer esposo nunca me dejó trabajar. Yo nací en un hogar cristiano donde mis papás eran pastores y yo desde niña le servía al Señor. Mi papá nunca me obligó a estudiar y mi pasión siempre fue la música, el canto, y me dediqué a eso desde niña. Entonces, yo desde niña viajaba a campañas, cantando en congresos, cantando en iglesias, cantando, adorando al Señor. Esa era mi pasión y a mí no me interesaba estudiar, no me interesaba prepararme académicamente. Estudié, sí, pero nunca estudié en la universidad, una carrera, nada. Entonces, claro, me casé mal casada, en contra de la voluntad de mis padres, llevándole la contraria a Dios, y tuve que sufrir. Y sufrí grande, terriblemente sufrí. Pero Dios fue lindo, siempre estuvo ahí conmigo. Pero fue algo tremendo porque yo no aprendí a hacer nada. Yo lo único que sabía hacer, lo único que aprendí fue cantar. Entonces, yo enseñaba a cantar. Y lo otro que aprendí a los 13 años, me gustan mucho los carros, y aprendí a manejar carro desde los 13 años. Entonces, eran las dos cosas que yo tenía para sobrevivir. Una mujer con 2 hijos abandonada, sin saber qué hacer para mantener esos 2 niños. Gloria a Dios, mis padres estuvieron allí conmigo, pero fue duro porque me tocó activarme, me tocó accionar, tomar decisiones y accionar, llevar esas decisiones a la acción, porque estaba en una situación muy difícil. Y tuve que tomar decisiones y esas decisiones llevarlas a la acción. ¿Cuáles acciones? ¿Cuál fue la acción que me tocó hacer? Dar clases y segundo, manejar carro. Entonces yo manejé taxi, manejé aerovanes intermunicipales y así me sostuve un tiempo y pude sostenerme con mis hijos. Pero no era fácil. Después de eso, yo dije, yo no me puedo quedar así. Entonces, mi hermana estudió la belleza, lo de las uñas, aprendí y me apasioné por eso también, por el arte de las uñas. Soy manicurista y me fascina y me gusta mucho arreglar las uñas y eso es parte de mi trabajo hoy en día también. No lo hago de tiempo completo porque estoy en el ministerio, entonces, pero sí tengo algunas clientas que me llaman, les gusta mucho, soy muy pulida, me gusta, es la excelencia total, siempre en las cosas quiero la excelencia, porque cuando yo digo Dios nos da los talentos, tenemos que ser excelentes y esforzarnos por ser las mejores, lo mejor de lo mejor, para Dios siempre lo mejor de lo mejor. Entonces, no te voy a hacer los súper decorados ni nada de eso, pero mi especialidad es la limpieza. Entonces, es algo que me gusta mucho y Dios ha hecho que yo florezca en todas esas áreas, en esos talentos y en muchos más. Con mi esposo empezamos una empresa de empanadas. A mí me gusta cocinar también. No soy la recocinera, pues la chef, la master chef, pero me gusta cocinar y estamos haciendo unas ricas y deliciosas empanadas precocidas. Entonces, Dios ha hecho muchas cosas y soy muy activa. Y yo creo que eso es lo que Dios está buscando hoy en día de muchas mujeres, ser activas y que florezcamos en los talentos que Él ha depositado en cada una de nosotras. Y que no te quedes atrás, que no te quedes esperando que te mantengan, esperando que llegue una situación difícil. Dios lo va a hacer en una situación difícil porque Dios necesita que te actives, de que tú te renueves y pienses que no te puedes quedar allí. Ahora en esta pandemia, que todo el mundo está encerrado, que todo el mundo está en casa, es el tiempo y el momento para que se activen los talentos, porque Dios ha depositado talentos en tus hijos, en ti, en tu esposo, y simplemente hay que florecer, hay que sacarlos
allí. ¿Qué puedo hacer? Yo no sabía que fulana de tal pintaba. Pues sí, aproveché que estaba en la casa, en la pandemia, y me empecé a pintar y qué bonito que pinta. Y cosas como esas. Hay hombres que nunca se metían a la cocina y empezaron a aprender a cocinar y ayudarle a la esposa y cocinan delicioso. Resultaron cocinando muy rico. Entonces, cosas como esas, mujeres, nosotras tenemos que aprender a valorar, porque es que Dios es el Dios de los talentos. Dios es el Dios de la creatividad. Y nosotros tenemos esa capacidad para crear. Y así que yo las invito, mujeres, a que podamos, en medio de una situación difícil, tomar decisiones y que esas decisiones podamos llevarlas a la acción. ¿Para qué? Para que florezcamos. Tú empiezas a florecer tomando la decisión, pero floreces total cuando tú accionas. Cuando tú accionas. Así que este es un tiempo muy lindo y yo quiero que ahí donde tú estés, cierres tus ojos y le digas, Señor, yo necesito que actives mis talentos, que tú actives, y ahí tengo dones, Señor, actívalos en mí, Señor, porque no quiero ser una mujer relegada, no quiero ser una mujer mantenida, no quiero, Señor, que mis hijos después digan, no, es que mi mamá no sabía hacer nada, o que mi esposo me deje porque no sé hacer nada, o porque mi esposo me dejó y yo me empecé a quedar frustrada y amargada y empecé a creerme una mujer inútil porque no sé hacer nada. Dile, Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, actívame, Señor, en los talentos. Dios, que yo pueda accionar en esos talentos que tú me has dado. Yo sé que hay mujeres aquí que de pronto Dios les ha dado talentos y han muerto a esos talentos. Han empezado a levantar empresas y la verdad como que de pronto no se les dieron las cosas y están acachapadas, están como no desanimadas, que no quiero, no es que pasó esto. No, actívate porque Dios Todopoderoso está contigo. Gracias, Señor, en esta hora por este tiempo maravilloso. Te adoramos y te alabamos, Señor, y bendecimos cada mujer que se ha conectado y que ha escuchado esta palabra, Señor. Permite que la pueda atesorar en su corazón y poderla poner en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.